No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Fue una frase que acuñó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la escribió en Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación de judíos, de griegos y de todos. Completa diciendo el apóstol. El estudio de esta semana lo hemos titulado Palabra poderosa. Y es que el Evangelio es palabra poderosa. A veces nosotros consideramos la Biblia como un libro cualquiera. En cierto modo sí lo es, pero debemos recordar algo que fue producto de la Reforma Protestante cuando hablamos de la palabra. Y es que Martín Lutero, cuando él habló de que solamente por la palabra, él estaba diciendo con eso que la palabra de Dios, la Biblia, el libro que llamamos Biblia, es Dios mismo presente, manifiesto en medio nuestro, el verbo hecho carne. Por lo tanto, la palabra de Dios es poderosa porque es Dios mediante ella, Dios en ella y Dios obrando en ella. Esa concepción de la palabra que tuvo Martín Lutero es una concepción que debemos recuperar y recordar en nuestros días. ¿Por qué? Porque a veces no vemos ese poder en la palabra, a veces lo vemos como un libro únicamente para darnos conocimiento, un libro para darnos información. Pero permítame decirle, la palabra de Dios es una palabra que es poderosa y eficaz, según nos dice Hebreos 4:12. La versión Reina Valera dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pero la versión Dios habla hoy nos dice, la palabra de Dios es poder y vida. A eso se refiere cuando dice viva y eficaz. ¿Por qué es poderosa? Toda transformación en el ser humano, toda persona que busca hacer un cambio, en realidad no logra un cambio permanente si no es mediante la palabra de Dios. Aquel que nos creó, aquel que nos diseñó, nos dejó su palabra, su presencia, sus pensamientos, sus propósitos, su misión, su visión para nosotros, sus planes y sus pensamientos hacia nosotros. Y son esos planes, esos pensamientos escritos en diversos libros que llamamos Biblia, que contienen ese poder que cuando empezamos a leerla, a escudriñarla y a buscar en ella nos transforman, nos cambian y produce un cambio permanente. Una muestra de ello es la vida del apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con Jesús. Quedó ciego y él mismo dice que pasó 3 años estudiando. Un hombre que se había preparado a los pies de Gamaliel, conocía enteramente la ley o lo que nosotros conocemos hoy día como el Antiguo Testamento, pero tomó 3 años preparándose, formándose, entendiendo la palabra, hasta que Dios lo sacó de ese tiempo y lo lanza a trabajar en la obra del Señor. Pero, amado hermano, cuán importante es que usted y yo estudiemos y conozcamos la palabra. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es vida. Quizás leerla como leemos un libro no le va a ser suficiente. Es preciso que usted tome tiempo para escudriñarla. Es preciso que usted tome tiempo para amarla, porque es esa palabra la que produce el cambio definitivo en nuestras vidas. Cuando uno empieza a amar la palabra y a escudriñar la palabra, uno empieza a encontrar las riquezas de Dios. Pero ¿qué sucede? A nosotros, nos cuesta leer la palabra muchas veces. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a confrontar con nuestra realidad y nuestra verdad. Y ese primer impacto asusta. Es más, cuando empezamos a escuchar lo que sucede cuando una persona
no sigue los preceptos de Dios, asusta. Pero en la medida que vas leyendo la palabra de Dios, se va volviendo miel en tus labios, se va volviendo miel y bálsamo para tus huesos, y vas entendiendo que en ella encuentras esperanza. En la palabra de Dios encontramos esperanza. ¿Esperanza para qué? Esperanza para enfrentar nuestra vida diaria, para enfrentar un mundo que es difícil, para enfrentar un mundo complicado, pero también hay una esperanza eterna, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de saber que al morir no terminamos sepultados 7 pies bajo tierra o 6 pies bajo tierra, sino que Jesús prometió, y como Jesús prometió, Él lo va a cumplir. Él volverá por ti, por mí, y nos resucitará, resucitaremos en Él y estaremos con Él para la eternidad. La palabra es poderosa. ¿Usted ha escuchado la frase evangelio? Siempre hemos dicho evangelio es buenas nuevas. Claro que es buenas nuevas, porque el evangelio es Cristo. Pero déjeme decirle algo, la concepción que había de Martín Lutero de la palabra evangelio es una concepción donde no es solo Dios hablándonos, sino es Dios actuando. Por eso cuando decimos que la palabra es poder y vida, tengamos la plena certeza de que no es solo una promesa hueca o vacía, sino que Dios ha tomado medidas para que esa vida y ese poder sean efectivos en nosotros. Cuando decimos que el evangelio, la palabra de Dios, es esperanza, es porque Dios preparó el camino para que esa esperanza fuera efectiva. Ese camino es Jesús. Jesús es la palabra, es el pan de vida, la palabra. La palabra es Jesús. La palabra no es solo esperanza, la palabra es bálsamo, la palabra es sanidad. Dice la Biblia, por tus llagas somos curados. Una vez más, no es una promesa vacía. Jesús mismo estando aquí en la tierra, dijo que todo lo que pidamos en el nombre de Él será hecho. Aún los escritos de las epístolas dicen que si hay un enfermo, presentémoslo a los ancianos, a los pastores, a los líderes, presentémoslo ante un creyente, ponga manos sobre él y ore, y la oración del justo sanará el enfermo. ¿Por qué? Porque Jesús está intercediendo a la diestra del Padre. Así que cuando oramos por un enfermo, cuando oramos ante una necesidad, cuando oramos ante una situación, es Jesús quien está en el cielo y Él es quien envía la respuesta. La palabra transforma al hombre. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Corintios, porque somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado o van pasando. La única forma en que el ser humano logra una transformación permanente en su vida, en su manera de pensar, en su manera de ser, en su manera de actuar, es cuando Dios obra en esa vida, y Dios va a obrar mediante su palabra y su espíritu. Cuando esa palabra tú la empiezas a leer, la empiezas a amar, a degustar, la empiezas a saborear, empiezas a desmenuzarla, permite que el Señor vaya redarguyéndote, es decir, mostrándote aquellas áreas de tu vida que están mal conforme a su palabra, pero a la vez, en lugar de uno sentirse como una hormiga pequeña delante de Dios, así muy reducida, y pensar que no hay opciones para cambio, es todo lo contrario. Él nos va diciendo, así te ves al lado mío, pero yo te veo así, y así quiero que seas, así te estoy llamando a ser, así te invito a ser, y he aquí la forma en que puedes lograrlo. Dios ha preparado el medio, y la palabra nos habla de ese medio. La palabra de Dios es transformación para quien la ama y se deleita en ella. Salmo 1 dice que dichoso aquel que medita en esa palabra, es decir, que inviertes
tiempo en ella, porque serás árbol frondoso junto a corrientes de agua, cuyas hojas no secarán jamás. Es decir, siempre serás una persona que tendrá algo que compartir, algo para dar al prójimo, alguien que no se va a dejar vencer por las banalidades de la vida, por los ataques que puedas tener en la vida, por las cosas que tenemos al frente, las diferentes situaciones, sino que vas a reverdecer en todo tiempo, vas a florecer y tus obras florecerán contigo. Pero, ¿qué requieres para eso? ¿Por qué a veces no vemos ese poder de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué a veces no vemos florecer nuestra vida de tal manera? Y decimos, oramos, es importante orar. Pero ¿sabe qué? Tan importante como orar, hay una disciplina espiritual que es estudiar la palabra, pasar tiempo en la palabra. Hay un dicho que dice, dime quién eres y te diré, dime con quién andas, perdón, y te diré quién eres. Yo te digo en este día, dime cuánto tiempo inviertes en la palabra de Dios y yo te diré cuánto amas a Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra de Dios? Y yo te diré cuánto amas a Dios. Nosotros no vemos a Dios, pero el orar y el pasar tiempo en su palabra hablan del amor que tenemos hacia Dios. Y más aún, si vivimos su palabra, si la hacemos realidad, eso habla de un amor 100% a Dios. Si algo realmente te importa, tú inviertes tiempo en aquello. ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo inviertes al día en tu vida en y con la palabra de Dios? Permitiendo que ella te hable, te guíe, te enseñe cada día lo que has de hacer para permanecer en las sendas de vida y para alcanzar la esperanza de la vida eterna. ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra para que esa palabra renueve tu entendimiento? Juan Wesley, dicen los historiadores, pasaba horas en la palabra de Dios, leyendo pero a la vez orando. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros? Tenemos la palabra accesible en estos días, en celulares, en libros, en diferentes actividades. La palabra de Dios está disponible de cualquier forma posible en este día. La podemos escuchar, la podemos leer. Existe para aquellos que tienen problemas de visión. Existe para aquellos que tienen problemas de sordera. La palabra de Dios está accesible a nosotros. La pregunta es, ¿estás tú accesible a la palabra de Dios? ¿Estás tú dispuesto a permitir que esa palabra que es poder y que es vida te transforme? Porque esa es la invitación de Dios para nosotros. Hay poder en la palabra de Dios, pero ese poder solo lo vas a descubrir si entregas tu corazón a Cristo, y al entregar tu corazón a Cristo, una seña de que eso ha sido así, es que vas a anhelar leer, estudiar y escudriñar cada vez más esa palabra. Vas a anhelar tiempo de oración con Dios. Esas dos cosas deben ir combinadas. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría? Escudriñando la palabra de Dios. Salmo 119 nos dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Pero ¿cómo poder descubrir que es lámpara, que ilumina nuestro caminar, nuestra senda diaria de vida? ¿Y cómo ilumina esa senda si no paso tiempo escudriñando la palabra? Quiero decirte en este día que
Si tú quieres tener éxito en la vida, es preciso escudriñar la palabra de Dios cada día. Cada día. Es preciso. No hay opción. Permíteme por unos minutos decirte 2 o 3 cosas relevantes. Cuando tú empiezas a tener tiempo con la palabra de Dios, tú vas a ver manifestaciones de Dios en tu vida como no has visto antes. Cuando empiezas a tener acercamiento, interés en conocer la palabra de Dios, verás manifestaciones de Dios en tu vida como nunca antes. Segundo, cuando empiezas a interesarte en la palabra de Dios y a pasar tiempo diaria con esa palabra, se te van a revelar tesoros y secretos que están allí, pero estaban escondidos porque no estabas pasando el tiempo en la palabra de Dios. Empezarás a tener un entendimiento de la misión de Cristo, de la visión de Dios para tu vida, del propósito de Dios para tu vida y de cómo vivir la vida. Número 3. Interesarte en la palabra de Dios te va a librar de muchos problemas en la vida. ¿Por qué? Porque al conocer más la palabra de Dios, y cuando digo conocer, no quiero que piense en información intelectual únicamente. Piense en información que va a transformar su vida. Piense en información que usted debe permitir que actúe en sus pensamientos y lo vaya cambiando. Al adquirir esa sabiduría, vas a tener el conocimiento necesario para poder vivir diariamente una vida en victoria, una vida de éxito, una vida donde tendrás menos dificultades. ¿Por qué? Porque vas a entender que hay ocasiones que es mejor callar, hay ocasiones en que vas a tener que hablar y vas a entender que quien va delante de ti y quien en todo momento hablará y te defenderá es el Espíritu Santo. Dios mismo va delante de ti. Muchas veces nosotros somos personas impulsivas, reaccionamos impulsivamente o actuamos de manera que luego decimos, wow, ¿por qué hice eso? ¿Saben? La razón es porque no estamos siendo controlados por el Espíritu. Y la razón de no ser controlados por el Espíritu es porque no estamos teniendo tiempo en la palabra de Dios y permitir que Dios nos hable a través de su palabra. Quiero animarte y te desafío, más que animarte, a que lo que reste de este año, cada día inviertas un día leyendo y releyendo un capítulo de la Biblia. Escoge el libro que quieras. En mi caso personal, yo llevo varias semanas leyendo Hebreos y lo he releído y me ha encantado lo que ese libro, los secretos de Dios que hay en ese libro, las cosas que Dios nos habla en ese libro. Y en nuestro devocional familiar hemos estado leyendo Hechos todas las noches. Empezamos hace 15, 20 días quizás. Empezamos a leer Hechos. Un capítulo cada noche. Alguien comparte un capítulo, lo lee, habla de lo que ese capítulo el Señor está hablándonos o hablándole y lo compartimos y oramos. Yo quiero animarte a desarrollar esa disciplina. Y si tienes que leerlo y volver a leerlo porque hay algo que te gustó tanto que quieres leerlo otra vez o algo que no comprendiste, léelo nuevamente. Pero léelo con un espíritu de oración. Orando, pidiéndole a Dios sabiduría, orando, pidiéndole a Dios entendimiento. La palabra de Dios es viva
y es eficaz. Yo te animo a escudriñar la palabra de Dios cada día. Mañana, 27 de septiembre, se celebra en Panamá, o muchas iglesias celebran lo que sería el cierre del mes de la Biblia. Este es un mes precioso. Ha sido un mes donde los cristianos por muchos años han hecho marchas para manifestar su creencia, para hablar de Jesús. Y hay muchas actividades. Ha sido afectada un poco por el COVID, pero no mucho. ¿Por qué? Porque las iglesias han tenido actividades. Nosotros, el Concilio de la Iglesia Wesleyana Evangélica aquí en Panamá, tendremos un culto a las 3 de la tarde. Usted puede verlo por YouTube o por Facebook. En el caso de YouTube, puede conectarse a la página Iglesia Wesleyana de Panamá. Y el Facebook puede conectarse a la página Wesleyana PTY. Vamos a tener un culto hermoso donde estaremos leyendo la palabra en diferentes lenguas nativas y aún vamos a leer la palabra de Dios en inglés también. Vamos a compartir Santa Cena y habrá una palabra poderosa de Dios para motivarnos. Cierro este video recordándote una vez más que la palabra de Dios es poder y es vida, y es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de tu ser, porque es Dios mismo quien va a entrar, quien va a penetrar y quien va a transformarte. Te animo a hacer el estudio que llegó a tus manos mediante el enlace de la Iglesia Casa de Gracia y espero que lo disfrutes, que sea un tiempo de disfrute, un tiempo de escudriñar la palabra y un tiempo de permitir que la palabra te escudriñe a ti. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.